Hola a todos, bienvenidos a este espacio de la agencia de noticias Fides denominado Hablar de Bolivia con una taza de café. Estamos en Santa Cruz con dos intelectuales que nos acompañan para hablar sobre racismo y regionalismo y cómo estos sentimientos, si es que existen, impiden la consolidación de un proyecto político desde Santa Cruz. Nos acompañan ahora Carol Gainsbourg. Ella es licenciada en Filosofía, con estudios en Educación, Nuevas Tecnologías y Derecho Constitucional, entre otros. Es investigadora en temas como educación, inclusión de diversidades, género y juventudes. Bienvenida, Carol. También estamos con Juan Pablo Marca. Es politólogo y sociólogo con estudios en ciencias sociales. Es autor de varios libros, entre ellos dos sobresalientes sobre el proceso autonómico cruceño y otro sobre la participación política de los indígenas. Juan Pablo, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar sobre Bolivia, sobre racismo, sobre regionalismo desde Santa Cruz. Este es un programa que se ha venido realizando en La Paz, pero nos interesa también tener una mirada desde acá, ¿no? Desde Santa Cruz. Vamos a lo básico, Carol. Te pregunto, es casi un cliché decir que Santa Cruz es un lugar racista y donde priman los intereses regionales por encima de los nacionales. ¿Crees que es realmente así o esto es un prejuicio? Es un discurso vigente, ¿no? Y es un discurso que, dado los últimos resultados del año pasado del proceso electoral, se ha usado mucho y que se utiliza mucho políticamente. Que represente a la totalidad de lo que es Santa Cruz o de la perspectiva de futuro o de realización personal de todos los cruceños, creo que es un error. Que representa un discurso estructurado, un discurso armado, que representa a una parte de la población cruceña, que se alimenta además en base a la explotación del miedo, ¿no? Del miedo a lo diferente, del miedo al avasallamiento. Hay una asociación directa entre pérdida de privilegio como pérdida de derecho, el crear un enemigo común al cual odiar y al cual temer y al cual hacer responsable de la ausencia también de un proyecto propio que esté estructurado realmente, ¿no? Se habla mucho del desarrollo de este lado del país, pero ¿cuál es ese desarrollo? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el hombre, el ser humano que proyecta? ¿Cuál es el futuro hacia dónde va, ¿no? Entonces es más fácil hacer responsable de todos los males al que es distinto, y quiera o no, esta región tiene características distintas en relación a lo que Occidente puede representar o las tierras altas pueden representar. Sí es un discurso construido, políticamente se explota mucho porque da rédito político, porque la gente por miedo vota, pero no creo realmente que represente a lo que Santa Cruz es y a la mayoría de la población cruceña, cuando además hay que considerar que 7 de cada 10 somos migrantes del resto del país y creo que nos hemos ido integrando e incorporando a este espacio más abierto y más diverso también, ¿no? Es lo que pienso, al menos. No creo que sea realmente el discurso que represente a la mayoría, pero sí el que políticamente se enarbola, se explota con un fin político y que responde a los intereses más de una élite que de la población en general. Has dicho algo clave ahí, la creación de un enemigo único. ¿Quién sería? La idea de este miedo a lo indígena como esto avasallador, a lo occidental como esto completamente distinto, como este ente devorador que primero olvidó y marginó por completo al oriente del proceso de desarrollo como si fuera exclusivo de una situación del oriente, cuando en realidad este país ha sido un país que se ha fundado y se ha desarrollado en función de los intereses de una élite siempre, y ha desarrollado geográficamente el territorio que era conveniente para esa explotación monoproductora de exceso de riqueza que pudo tener en cada momento la plata, el estaño y bueno, posteriormente hoy día el petróleo, y por eso también el boom y el desarrollo de este lado del país, ¿no? Entonces, este ejercicio de élite, de explotación de una oligarquía que fundó un país en beneficio de esa oligarquía, marginando a la mayoría del país intencionalmente, justamente para servirse de esa población, que marginó
también a Santa Cruz porque no era una zona de interés, pero no por una cuestión de lo indígena y no por una cuestión de lo occidental propiamente versus lo oriental, sino esta constitución de oligarquía en este país, ¿no? La ausencia de un proyecto común a la diversidad de este territorio, mal que mal, no por nada hemos perdido la mitad del territorio que tenemos, justamente por ese abandono, por esa negligencia, por esta historia que tal vez deberíamos revisar un poco más y dejar de llevarnos por lo que se repite en cliché o lo que se repite en redes sociales de lo que sucedió, ¿no? Entonces se tergiversa, creo, este abordaje, y ante el reclamo justo de inequidad, ante el reclamo justo de marginación de una mayoría de la población, que en este caso es indígena, se lo convierte, ¿no? Se convierte a este grupo humano como el enemigo común, que también contó con un ejercicio de explotación política por un partido en concreto que sí, empleó el odio y empleó el racismo y empleó el miedo como mecanismo para posicionarse, ¿no? En reivindicación de cuántos años de sometimiento, de abuso. Ante esto, la reacción por la pérdida de privilegio es también natural, ¿no? Sí, yo he trabajado, yo me lo he ganado, yo creo estar en lo correcto, mi lectura de mundo es solamente esta y de pronto aparece un otro que dice tener los mismos derechos que yo, implica perder privilegio. Y perder privilegio incomoda a cualquiera, ¿no es cierto? Tomar conciencia del privilegio que tú tienes es algo muy difícil, que implica una conciencia muy alta. Entonces es más fácil cuestionar a este monstruo que viene a quitarte lo que es tuyo por derecho, mismo, ¿no? Exacto, sí. Juan Pablo, Carol mencionaba al inicio que sigue vigente este discurso racista y regionalista. ¿En qué medida crees que esto afecta la consolidación de un proyecto nacional político desde Santa Cruz, ¿no? Ya tiene como el poder económico, y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Santa Cruz no toma el liderazgo político del país? Los dos últimos intentos, que han sido con Óscar Ortiz y con Luis Fernando Camacho, han sido un fracaso absoluto a nivel nacional. ¿Cómo lo ves? ¿A qué atribuyes esta falta de liderazgo político? Básicamente, como ya Carol mencionó, la cuestión del racismo, la discriminación, creo que no es un patrimonio de un departamento, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, sino está implícito o se da en todos los departamentos, en todas las sociedades. Y en Santa Cruz se ha dado porque Santa Cruz es diversa, pero básicamente porque hay grupos que no quieren ceder espacios, privilegios. Entonces, y además porque esa diversidad no se refleja en ese discurso, digamos, netamente regionalista o un discurso esencialista en términos de la cruceñidad. Santa Cruz es diversa, aquí tenemos orureños, potosinos, cochabambinos. Ellos, ante todo, cuando también el otro frente político, en este caso podemos llamar el gobierno, manifiesta un discurso de que aquí hay racismo o discriminación, ellos se sienten más identificados con alguien que los representa, ¿no? Santa Cruz creo que tiene un problema, que es básicamente que sus liderazgos, hablo de las instituciones como podemos llamar el Comité Pro Santa Cruz u otras instituciones, puedan tener esos actores nuevos, ¿no? Esos actores que reflejen el tejido social cruceño nuevo, ¿no? Porque ya hemos dicho, aquí tenemos orureños, potosinos, cochabambinos, aquí está la nueva bolivianidad, y si Santa Cruz sigue manteniendo el discurso netamente regionalista de los años 70, 60, la gente no se siente identificada. Entonces hace falta, creo que es el desafío, que Santa Cruz presente un proyecto nacional que refleje lo que es Santa Cruz. Evidentemente Santa Cruz ya es eso, pero en el discurso oficialista, en el discurso que se maneja en los medios de comunicación, que manejan los principales intelectuales oficialistas, digamos, acá en Santa Cruz, no se muestra, ¿no? Se cae en esa dicotomía, en esa polarización de que para defender Santa Cruz debemos hacer frente común en base al Estado central, digamos, o en base al MAS, digamos, ¿no? Entonces creo que esa es la asignatura pendiente de plantear propuestas, proyectos que vean la segunda mitad del siglo XXI, ¿no? Que tomen en cuenta un nuevo modelo de desarrollo, no solamente un modelo agroproductivo, extractivista, sino un modelo que sea amigable con la naturaleza. En Santa Cruz hay diferentes actores, colectivos que están planteando ese relato, pero aún no es
visible en buena medida en los medios de comunicación. Quizá en las redes, pero creo que el Comité Pro Santa Cruz, las élites económicas tienen todavía vigencia cuando hablan de Santa Cruz, y eso permite que surjan nuevos proyectos alternativos para que Santa Cruz pueda tomar el poder político, ¿no?, en los próximos años. Carol, ¿vos qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Juan Pablo o hay otros elementos que merezcan ser analizados? También ahora que lo escucho pienso, si Santa Cruz tiene un proyecto que se reclama, un proyecto nacional desde Santa Cruz, pero el proyecto regional de Santa Cruz, ¿crees que también es inclusivo? ¿Y cómo esto afecta en la consolidación de un proyecto nacional? Yo creo que justamente lo que le falta a Santa Cruz es sentarse a pensarse y a proyectarse hacia lo que quiere llegar a ser. Se ha ocupado más de definirse a partir de la negación del otro, pero no una búsqueda propia de quién es y a dónde quiere ir o qué características quiere lograr, cuál es el nivel de desarrollo al que quiere apuntar. Santa Cruz explota mucho la noción de desarrollo y de crecimiento económico como el único espacio de realización personal. En ese sentido, es una visión empresarial, es una visión del libre mercado, es una visión profundamente individualista. En la medida en que sea un proyecto así de individualista, pretende en ese individuo seguir explotando justamente la imagen esta blanca, sino blanca mestiza, masculina, dueña de tierra, hecho por sí solo, como que no le debe nada a nadie, ¿no es cierto? Porque la naturaleza agreste se enfrentó a ella, dominó el monte y por tanto lo merece todo. Y además, si tiene la bendición divina y es hijo de la Virgen y de ese Dios y de ese discurso, cree que es suficiente, ¿no? Cuando ya no le alcanza, cuando yo coincido plenamente con lo que dice Juan Pablo, no es la visión de Santa Cruz. Santa Cruz no es eso, Santa Cruz no es el comité cívico, Santa Cruz no es el grupo de empresarios que da la cara. Hay otros empresarios hoy en día que tienen otras características étnicas e intereses y demás. En lo que sí pueden coincidir es en eso, en esa visión de desarrollo y de progreso del libre mercado. Pero incluso esto tiene que pensarse culturalmente, incluso esto tiene que pensarse en la proyección de un ciudadano, en la proyección de un Estado, si lo que se quiere es un federalismo, habría que pensar eso incluso. Tienes autoridades o tienes proyectos de autoridades que se llenan la boca con federalismo y se supone que se debe hacer porque es la palabra, porque es el significante vacío que aglutina el malestar, la insatisfacción de la población de esta región, pero que no tiene ningún sustento, ¿no? Tú tienes un partido que te habla de federalismo, pero en su proyecto no tiene absolutamente nada de federal, ¿no? No saca nada en las elecciones, digamos, ahora apunta a un gobierno local, te sigue hablando de federalismo, pero ¿dónde está el fondo? ¿Ha proyectado a qué? ¿No ve? ¿Cuál es el horizonte a donde se quiere llegar? No hay ese ejercicio de pensarse uno mismo. Es validarme en función de la negación del otro y que a mí me dejen hacer lo que siempre he hecho como a mí me ha dado la gana en esta visión de patrón, pero que ya no es Santa Cruz, ya no es la mayoría de esta población diversa. Y las elecciones deberían dar un reflejo de ello, ¿no? Que el MAS haya sacado el porcentaje que ha sacado dice algo. Incluso aquí, en Santa Cruz, ¿no? Juan Pablo, ¿qué opinas ahora que estamos a puertas de las elecciones subnacionales y con lo que mencionaba Carol, cuál es el mejor camino para Santa Cruz? ¿Vos crees en esta teoría de los que plantean hacer un Estado federal o más bien seguir el proceso autonómico que todavía no se ha terminado de implementar eficazmente? Creo que el tema federal es algo que me interpela porque yo soy parte de un grupo que hemos analizado, debatido el tema y básicamente sorprende y llama la atención que también hace un tiempo cuando se dieron las movilizaciones en el Alto, el grupo Pucara planteaba igual un Estado federal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos planteamientos que se puede dar acá y en el occidente del país o en Potosí? Creo que básicamente es los actores que lo manifiestan, que lo proponen, digamos, a la sociedad civil. Aquí en Santa Cruz se ve actores básicamente que no reconocen esa diversidad de Santa Cruz, no reconocen a ese otro que estamos comentando ahora y creo que esa es la gran falencia, ¿no? Se lo hace desde un privilegio, desde una mirada, pero no se incorpora
otros significantes que se manifiestan en el tejido social cruceño, ¿no? O otras propuestas como el tema de desarrollo sustentable, los pueblos indígenas, se lo presenta como un discurso todavía oficialista, ¿no? Como diciendo, no pudimos con la autonomía, ahora planteemos federalismo. Pero creo que es bueno también en esa discusión que la cuestión federal es algo que se debe discutir. Hace un tiempo atrás, Luis Fernando Camacho decía no federalismo cuando él era candidato a presidente, ¿no? Pero ahora plantea federalismo. Creo que en el país hay como un temor a ese concepto. En Bolivia se piensa que el discurso federal, incluso antes las autonomías, se pensaba que hablaba de separatismo, y no es así. Son modelos o formas de administrar el Estado, básicamente, ¿no? Por supuesto, creo que el gran desafío es cómo se lo plantee, quiénes lo planteen y qué va a tener ese discurso. En Santa Cruz creo que el tema se lo ha debatido porque las autonomías ya no son un discurso que puedan vender, pero ahora el tema federal aparece como una alternativa, que se debe discutirlo, evidentemente que sí, pero que los actores que lo manifiestan, como ya dije, son actores que lo hacen desde una mirada quizá no completa. Y también es novedoso, como ya dije, ¿no?, que en La Paz planteen eso, ¿no?, desde los pueblos indígenas, desde sectores más subalternos. Entonces, creo que Santa Cruz debe analizar el proceso autonómico, ¿no? ¿Hace falta quizá profundizarlo o hace falta tal vez ir más adelante en los próximos años? No estamos diciendo vamos a un Estado federal porque tiene su proceso, tiene que haber una asamblea. ¿Lo ves quizás precipitado? Se lo está usando políticamente. Creo que algunos candidatos lo plantean porque es algo nuevo, pero lo están usando de manera política electoral. Eso puede implicar que esta bandera se queme, o se lo vea desde el occidente del país como algo que las élites están buscando proponer, lo cual no necesariamente es así. Aquí hay colectivos, hay intelectuales que están debatiendo el tema, ¿no? Pero está en ese ámbito, ¿no?, de debate, de discusión. Creo que es un poco precipitado plantearlo como bandera, siendo que este proceso tiene su proceso, digamos, o esta búsqueda, ¿no? Entonces hay mucho por debatir, se debe analizar el tema. Carol, ¿qué papel juega lo institucional y lo partidario en esta lucha de ideas racistas, regionalistas, en este discurso, particularmente para ponerle nombre y apellido, instituciones como el Comité Cívico o como Creemos, para hablar de los últimos meses en el país? ¿Qué papel juegan ellos en lo discursivo, a favor o en contra, tú me dirás, del regionalismo y del racismo, y cómo los beneficia o no políticamente? Pretender que los seres humanos somos neutros es una falacia, ¿no es cierto? Todos tenemos una inclinación, todos somos producto de un proceso y todos estamos adheridos a ciertas ideologías. Pero lo que sí es nefasto en el país en el último tiempo es la desinstitucionalización, el cómo las instituciones dejan de ser instituciones y se convierten en personas, en cómo las instituciones están cooptadas por grupos que funcionan casi sectariamente, y que imponen eso, que representan solamente grupos de poder y calan discursos de odio en base al miedo. Hablar de, por ejemplo, recuperar la dignidad de Santa Cruz. La dignidad de quién se melló, en qué medida Santa Cruz no se desarrolló, en qué medida esa misma élite y ese mismo grupo que ostenta la posición social que ostenta se ha visto afectada económicamente en el último tiempo, por ejemplo. ¿En qué medida Santa Cruz no ha sido parte de ese mismo gobierno? En figuras, por ejemplo, como Ortiz, digamos, que ha sido parte de gestión. Pero, aunque transan con el enemigo constantemente, de cara al público lo que hacen es propaganda, lo que hacen es construir discursos que garantizan la posición de oligarquía, que garantizan la posición de privilegio, asusando el miedo. Y el miedo es muy fácil que se convierta en odio, cuando además la visión esta misma, que es bastante liberal, te convence de que es una cuestión de enemigos, ¿no es cierto? Gano yo y pierdes tú, necesariamente. No hay una posibilidad siquiera de tender puentes, de negociar para que sea un ganar-ganar, como si tu existencia atenta contra la mía. Y de eso es de lo que quieren convencer.
en ambos extremos, ¿no es cierto? Porque la polarización, lo que decía Juan Pablo, es lo que más reditúa políticamente. Mientras más miedo tenga la gente, mientras más enemigo sea el uno del otro, mientras más blanco o negro, mayor poder concentrado va a existir. Entonces, lamentablemente nuestras instituciones están cooptadas por grupos ideológicos que hacen eso, que nos venden una lectura de la realidad que no es lo que realmente somos. Y que están echando mano de lo religioso también, ¿no? Absolutamente, ¿no? Ha sido un juego, octubre del año pasado ha sido la posibilidad esta de, a ver, muy lectura personal, pero yo sí estoy convencida de que en las elecciones anteriores el Oriente no tuvo un discurso, no hubo una propuesta más que la de resistir al indio que me amenaza. Mientras que del otro lado tenías dogmáticamente, ideológicamente, a nivel de derechos, a nivel de propuesta, algo muy robusto. ¿No? Aquí el discurso era, no va a durar por la ignorancia, no va a durar por lo que es. ¿Por qué? Porque de este lado lo merezco. ¿No? Ese discurso se cayó y duró lo que duró esta oposición, digamos, al modelo este de desarrollo. En teoría, porque fíjate lo que ha pasado en Santa Cruz en el último tiempo. De pronto cae esta visión que teóricamente, que a nivel dogmático, que a nivel de principios era incuestionable. Hablábamos de soberanía, hablábamos de autonomía, hablábamos de dignidad, ¿no es cierto? Hablábamos de reivindicación de una mayoría nacional que había sido marginada. Se detecta la corrupción como la debilidad grande. Y el efecto inmediato, con una inmadurez total, política pero absoluta, ¿no es cierto?, es el revanchismo. Ahora sí vamos a probar que nosotros teníamos la razón y que ellos estaban equivocados. Entonces ahora vamos con Dios, la Virgen, nuestra blanquitud y nuestro modelo versus este otro. Vamos a llevar de nuevo Dios al palacio. Vamos a de nuevo traer la luz y la verdad, como si la vida fuera eso, ¿no? Como si la vida fuera mi verdad versus tu verdad, como si existieran verdades absolutas en un mundo tan conectado, tan intercultural, tan diverso, tan complejo como el que nosotros estamos viviendo. Queremos seguir manejando el país con modelos políticos y de estructura de hace cuántos años atrás, lo que decía Juan Pablo, ¿no? Entonces, eso, de verdad, yo creo que toca pensarse, toca mirarse en profundidad y no en función de la negación del otro, sino de lo que realmente se quiere, desde un modelo autonómico, desde un modelo federal, desde el retorno a una república o no, pero con un fondo y con una proyección que integre al otro, que deje de ver al otro como la amenaza constante a tu privilegio. Juan Pablo, ¿crees que hay un antes y un después en Santa Cruz desde la crisis política del año pasado, de 2019? No en lo político, porque sí hay un cambio, hubo un cambio en la gestión política, pero en Santa Cruz, en estos sentimientos, en esta identidad del cruceño, ¿hay algo que haya cambiado desde entonces con su recuperación, entre comillas, del poder, sacando a un gobierno y poniendo a otro? Creo que es un momento para analizar y en Santa Cruz básicamente ese momento, ¿no?, cuando se dio el tema de la anulación de las elecciones, las protestas, hubo un momento en donde la gente se lanzó a las calles y buscó, digamos, expresar sus sentimientos. Hablo en términos general, plural, pero después de que asume el gobierno de transición y los hechos, digamos, catastróficos, ¿no?, la matanza del Alto, en Cochabamba, los hechos de corrupción, creo que hubo como una decepción de Santa Cruz en términos generales. Pero ya en el momento ya de las elecciones ya se ha podido ver, digamos, para dónde va eso, ¿no? Más o menos se ha pagado la factura, ¿no? O sea, los partidos políticos que en ese momento gobernaban tuvieron lo que ellos hicieron, digamos, ¿no? La gestión que ellos habían hecho se manifestó en el voto. Entonces Santa Cruz, hablo de los jóvenes tienen que analizar por qué ha fracasado ese proceso, ¿no? Ese proceso buscaba básicamente plantear un nuevo proyecto de Estado en términos generales, pero los actores, las plataformas ciudadanas, en ese momento fueron subsumidas, ¿no? Había actores interesantes que debatían sobre democracia, medio ambiente, pero al final fueron subsumidos y quedaron así. Y creo que los nuevos actores de Santa Cruz, viendo ese momento, tienen que articular, creo, en el relato un nuevo sujeto político, ¿no?, que sea inclusivo, que sea más nacional,
Santa Cruz ya es eso, pero en el relato oficialista no se manifiesta eso, ¿no? O en los relatos que discuten el poder no está presente esos sujetos, ¿no? Que puedan mostrar. Entonces Santa Cruz tiene mucho por aprender. Creo que es un momento interesante para ver cómo se configuran los imaginarios y para dónde debe apuntar, digamos, ¿no? Esa nueva clase dirigente, esa nueva clase intelectual que ya se está manifestando, pero todavía no tiene un proyecto político como tal, ¿no? Como instrumento político. En esto de la consolidación del relato que menciona Juan Pablo, ¿qué papel juegan los medios, Carol? Tienes medios cooptados al poder y a la economía en el momento, lamentablemente, ¿no? Han tenido un papel fundamental en lo que ha pasado el último tiempo en el país. No voy a decir nombres, pero puedes ver también el giro de determinados medios en función del gobierno anterior, por ejemplo, y la lectura de la realidad que se hacía y que nos vendían a todos. El mismo proceso de octubre. El relato de lo que octubre representó ha sido un relato bastante sesgado, ¿no? De lo que acontecía. Creo que tienen un papel importantísimo. Creo que toca una renovación también en los medios de comunicación. Creo que toca una renovación de quienes son líderes de opinión. Hay jóvenes con miradas mucho más acordes con la diversidad, con la disconformidad de lo que somos como país, que creo que toca dejarlos también entrar, ¿no? Las redes sociales también juegan un papel importante, no solo los medios, ¿no? Estos reductos de pensamiento igual en el que te convencen de que la realidad es solamente hasta donde tu nariz alcanza porque todos piensan igual que tú y tus contactos son igualitos a ti, en donde se afianzan mucho más estas identidades de igualdad, ¿no? El miedo a lo diferente, el miedo a lo distinto como un problema que tengo que evadir, no confrontar, no afrontar para poder crecer. Entonces, los medios en general creo que son algo que hay que leer con pinzas, para lo que no hay un interés en generar conciencia ni en dar herramientas de lectura a la población en general. Somos gente muy fácil de manipular, hoy día mucho más que nunca, pero sí, me parece peligroso, como también un espacio de reivindicación y de salida y de diversidad si se utiliza adecuadamente, pero que también responde a intereses, ¿no? Y quieras o no, hay mucho dinero por mantener las cosas como están, porque mientras más tiempo se mantengan así, más beneficio tienen los que son beneficiados hasta el día de hoy por ello. Entonces, es un proceso lento, es un proceso difícil, pero creo que la juventud puede hacer una diferencia. El despertar político de la juventud en este último tiempo creo que ha sido muy importante. Esta noción de ser ciudadano solo para votar cada 5 años y ser actor político y tener voz, aunque sea desde mi reducto, aunque sea desde mi mirada miope de la realidad, creo que es importante y que puede también contrarrestar el efecto de medios cooptados, ¿no? por sectores o por grupos élites solamente. Arma de doble filo, pero sí, eso. En esto que menciona Carol del despertar político de la juventud, Juan Pablo, ¿qué opinas? ¿Crees que este despertar está renovado también en ideas, plantean proyectos nuevos o se da en alguna medida una continuidad, digamos, de la vieja forma de hacer política, de conceptos que son anteriores, ¿no? ¿Hay una renovación también en las ideas o es solamente un despertar juvenil que representa lo que ya existía? Yo creo que es ambas cosas, ¿no? En un momento se han presentado diferentes actores que se muestran, ¿no?, en el discurso como más progresistas, como más críticos, pero también se han despertado actores que han continuado ese relato, digamos, ¿no?, vigente ya, y lo han alimentado solo con una expresión nueva de sus rostros, digamos, ¿no? Hablando en términos políticos, eso fue Luis Fernando Camacho, ¿no? Un actor nuevo que nunca ha estado en política, pero que tenía el mismo discurso, o sea, no hay ninguna renovación. Pero yo creo que en el otro lado hay actores distintos, quizá no conectados todavía, que están interpelando lo que es Santa Cruz, ¿no?, lo que es el mismo Estado, ¿no? Hace tiempo Santa Cruz no interpelaba, o por lo menos su juventud, hablo de las diferentes clases sociales, sectores culturales, poco interpelaban, pero ahora creo que en eso creo que ayudó mucho las redes, ¿no? El Facebook, WhatsApp.
está empezando a interpelar, pero no tiene un proyecto político como tal, ¿no? O sea, no hay una narrativa integral que articule, digamos, todas las demandas que salen, digamos, ¿no? Para los próximos años o que ya son vigentes, que se deben resolver, cuestiones fundamentales para la administración del Estado. Entonces, hay actores, pero desarticulados. Hace falta que ellos se articulen, que se en diferentes proyectos y planteen eso el 2025 como algo preciso para el país. Creo que Santa Cruz tiene ya, digamos, las condiciones, ¿no?, para generar esos actores, pero está en proceso. Pero por otro lado, también los actores que se cobijan, digamos, de instituciones oficialistas como el Comité Pro Santa Cruz, algunas instituciones empresariales también hacen su trabajo. Creo que va a haber una disputa y en esa disputa se verá quiénes son, digamos, más capaces de convencer, digamos, al resto de la sociedad civil cruceña o boliviana en que su proyecto o su relato es el pertinente para el país. Me quedo con la reflexión que haces, me parece súper interesante esto de articular nuevos liderazgos, de que se conecten. Quizás ese podría ser el origen de un proyecto, primero regional, más inclusivo, ¿no? Y pensando a futuro tal vez un proyecto político a nivel nacional. Quiero agradecerles por haber participado en esta charla, en este espacio de reflexión, en nombre de la Agencia de Noticias Fides, por haber estado acá. Y a la gente que nos ha acompañado también, gracias por estar con nosotros y ojalá que haya una próxima oportunidad.